Gracias por participar en este evento corporativo de Compañía Minera Poderosa S.A. Todas las fotografías y videos registrados durante este evento podrán ser utilizados por Poderosa en piezas impresas, videos y o publicaciones en sitios web y cuentas de redes sociales. Ante cualquier consulta, por favor contáctese con algún miembro de nuestro equipo. Puede ejercer sus derechos de acceso y cancelación mediante la presentación de una solicitud de ejercicio de los derechos al correo electrónico lpdp@poderosa.com.pe o a la central 617-2727 de conformidad con la ley número 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo número 003-2013 JUS. Poderosa no realiza transferencia nacional e internacional de los datos suministrados para los fines previstos. Para estos efectos, esta información corresponde al banco de datos de Compañía Minera Poderosa S.A., domiciliada en Avenida Los Faisanes, Manzana G, lote 16A1, Fundo San Sebastián, Zona 2, Chorrillos, Lima, inscritos en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales con la denominación Terceros, con código RNPDP-PJP número de registro. Los datos personales recolectados por Compañía Minera Poderosa S.A. son obligatorios. La negativa a suministrarlos supondrá la imposibilidad de concretar el fin previsto. Muchísimas gracias por conectarse. Por favor, pongan todo lo que ustedes quieran en el chat. De todas maneras, vamos a dejar un tiempo después para que ustedes también puedan hacer preguntas, pero para que ustedes no se olviden lo que quieren preguntar, lo pueden poner en el chat o hacer apuntes y después tomar el micrófono. Efectivamente, Poderosa hace este regalo para ustedes realmente de poder tener espacios de reflexión, porque sabemos que los ámbitos, como yo dije en una primera sesión sobre resiliencia, los ámbitos del trabajo, de la familia, de la comunidad, no están aislados. La familia tiene un peso enorme para que el trabajador o la trabajadora se sienta realmente nutrido por esa familia, sepa que esa familia lo espera o la espera. Entonces vamos a ver primero esta familia en tiempos de pandemia. La familia, como dijo muy bien Ana María en su introducción, la familia ha cambiado con la pandemia, pero también ha cambiado antes y ha cambiado por varios factores en el mundo, ¿no? Si la familia es cierto que ha existido siempre, no podemos decir que es un solo tipo de familia. Por eso es que vamos a hablar de familias en realidad, ¿no? La familia, mejor que decir la familia, es decir las familias, porque las familias no son todas iguales y todas las familias, sea cual sea su estructura, tienen un valor, ¿no? Entonces vamos a ver qué tipos de familias hay de hoy día en el mundo. La próxima, por favor, Ana María. Cuando hablamos nosotros de familia nuclear, estamos hablando del padre, madre y los hijos, ¿no? Puede ser 2, puede ser 1, puede ser, no sé, el número de hijos que se tenga. Esa familia nuclear es la que hemos estado más acostumbrados en el pasado, hace 20, 30 años, y es la que predomina todavía en el Perú. Si nosotros leemos las estadísticas peruanas, de la realidad peruana, la familia nuclear todavía es aquella que predomina, es decir, papá, mamá e hijos. Pero también existe la familia extensa, que incluye a otros miembros más allá de los padres e hijos, ¿no? Por ejemplo, padres y madres que viven con sus padres a la vez, o sea, con los abuelos, o que viven, por ejemplo, con hermanos de uno de los cónyuges o hermanas, ¿no? Esa es una familia que podemos llamar extensa. Esta es la familia que luego de la nuclear es la que también existe en mayor número en el Perú. Y con la pandemia, todavía no se tienen cifras concluyentes, pero con la pandemia parece ser que también se regresó un poco, y de alguna manera, a una familia extensa, es decir, a vivir de pronto con los abuelos, a vivir con los padres de los padres. Todo eso implica también una modificación. El otro tipo de la familia es la monoparental, es decir, solamente uno
de los padres o madre es el que vive con los hijos, ¿no? Un solo progenitor. Puede ser el padre o puede ser la madre. ¿Qué es lo que estamos viendo en el Perú y en las cifras del Perú? Que realmente o generalmente es la mujer la que maneja digamos, hogar de esta familia monoparental, o sea, con un solo progenitor. Si mal no recuerdo, en las cifras que hemos leído últimamente, la familia monoparental representa más o menos el 30 a 33% de los hogares peruanos. Entonces, esto también implica toda una dinámica diferente, ya sea porque ha habido una separación, un divorcio, o porque ha habido sencilla y llanamente que la mujer ha tenido un hijo o una hija y ha continuado sin el progenitor, o sea, el padre, ¿no? O también por viudez, obviamente, de él o de ella. Y la familia homoparental es la de dos personas del mismo sexo con o sin hijos. Esta familia que causa polémica, no en el mundo, porque en el mundo está ya bastante generalizado, sobre todo en países de Europa o en Estados Unidos, esta pareja o esta familia homoparental puede ser de dos hombres o puede ser de dos mujeres del mismo sexo, con o sin hijos. En el país, en el Perú, se habla todavía de la unión civil entre dos personas, pero no de matrimonio, porque claro, matrimonio viene más de madre y padre y viene más de sectores religiosos, ¿no? No vamos a dar acá ninguna valoración a qué es mejor o qué es peor, o qué nos gusta o qué no nos gusta, sino lo que nosotros tenemos que saber es que en el país y en el mundo, pero sobre todo nos interesa en el Perú hay diferentes tipos de uniones. Si es cierto, como decía yo, que en el Perú no hay todavía legalmente un matrimonio homoparental, digamos desde lo legal, sí hay parejas que se pueden haber casado en otro país, como en Colombia o en Chile o en Estados Unidos, y que viven en el Perú y conforman una familia homoparental. Lo que yo quisiera también decirles es que cuando hablamos de no dar un valor ni positivo ni negativo, es porque todavía hay muchas corrientes de condenación, de satanización a familias que pueden ser no nucleares, ¿no es cierto? Es decir, hay toda una expectativa de que todas las familias sean nucleares, pero uno tiene que estar muy consciente de que la realidad es diversa, que debemos respetar la realidad y que, como yo muy bien dije también en una sesión anterior sobre resiliencia y familia, que algunos de ustedes habrán oído, es que lo importante es que la familia sea funcional, que la familia sea nutricia, sea amorosa, pueda criar bien a los hijos si es que los tiene, pueda apoyar a la pareja, a él o a ella, de manera que haya un crecimiento en la familia. Eso es lo importante, más allá de la estructura. Cada uno elige, ¿no?, las formas en que quiere llevar a cabo su vida en familia. La próxima, por favor, Ana María. También hay familias, estamos hablando de la pluralidad, ¿no es cierto?, de las familias, la familia ensamblada, ¿no?, la familia que vuelve a tener, por ejemplo, un padre con un rol de padre porque ella se vuelve a casar o él se vuelve a casar. O sea, es una familia que se une a otros miembros que pasan también a tener roles familiares. Hay también la familia sin hijos, por, digamos, decisión propia o porque han decidido postergar la paternidad o no ejercerla, o también porque no han podido, aunque hubiesen querido, tener hijos, o no han adoptado también hijos que, no siendo biológicos, podrían haber sido hijos en la práctica, ¿no? Entonces, hay hoy día, por ejemplo, una corriente, sobre todo en Europa, de parejas que deciden no tener hijos, o en Estados Unidos también,
parejas que deciden no tener hijos y merecen todo el respeto, por más que nosotros podamos pensar de otra manera, las personas que eligen ello son dignas de respeto. Y hay un término que usamos mucho en inglés que se llama living apart, que es vivir aparte, vivir no juntos, que es una pareja estable, como conviviente o casada, pero que viven en casas diferentes. Se comenzó mucho una corriente donde la pareja vivía en la misma casa, pero vivía en cuartos separados, en ambientes separados, por una decisión propia. Pero también hay aquella pareja, como digo, que se le llama living apart, y que es la pareja estable, ¿no? Como digo yo, conviviente o casada, que viven en casas diferentes. Se ven, pueden tener incluso relaciones íntimas, pero no viven en la misma casa. En muchos casos, o en algunos casos, se da en parejas que ya los hijos, por ejemplo, se han ido del hogar, ¿no? Y que ellos deciden seguir una relación, o en personas también que a cierta edad, ya no tan jóvenes, se conocen, pero no quieren dejar su privacidad de sus casas. Ahora, yo me pregunto en Poderosa, cuando las personas trabajan también en un régimen de varios días y no están permanentemente en el hogar, si se les podría llamar living apart. Creo que no, ¿no? El otro día me hicieron esa pregunta. Cuando una pareja tiene que estar separada por razones de trabajo, es otra condición, ¿no? Acá es dos personas que no tienen ningún impedimento para vivir juntas, pero que prefieren vivir de manera separada. Bien, la próxima. Entonces, como ustedes ven, estamos ante una diversidad de familias que quizás no han sido las familias de hace 100 años, ¿no es cierto? Ni hace 80, ni hace 60, pero que hoy día cobran una vigencia, ¿no? Y que son en este momento, de acuerdo a su estructura, son diversas, pero que repito el concepto, que deben ser nutricias, que deben ser amorosas, sobre todo, por ejemplo, si hay hijos, pero también entre la pareja, ¿no? Que deben proporcionarse cariño, que deben proporcionarse, digamos, afecto, ¿no? Para ser familias funcionales, y ustedes pueden pensar en su propia familia, deben ser nutricias, es decir, no nos estamos refiriendo necesariamente al alimento físico, que es muy importante, pero también ser nutricia quiere decir alimentar al otro de cariño, de amor, de afecto, darle respuestas, ¿no? Cuando la persona, sobre todo los hijos, están necesitados de respuestas, ¿no? Es decir, actuar con amor y brindar una atmósfera de seguridad y juego. Aquí yo quisiera detenerme un poquito. Las familias a veces que funcionan mejor son las familias que, sin dejar de tomar en serio el ser familias, también tienen la capacidad lúdica, es decir, tienen la capacidad de jugar, tienen la capacidad de, digamos, de hacer bromas, ¿no? De tener una relación alegre con la pareja y con los y las hijas. Entonces, la atmósfera de seguridad también está muy dada por esa cultura del juego, esa cultura de proteger, pero también de tener momentos de diversión con los hijos. En la antigüedad, ustedes seguramente que han leído, ¿no? O recuerdan a sus abuelos, no sé, no quiero generalizar, pero había toda una cuestión de que los niños no participan, los niños no deben hablar, ¿no? No se le debe cuestionar al padre o al abuelo, ¿no? A la persona de la familia que es mayor, ¿no? Etcétera. Hoy día no se habla tanto ya de eso, ¿no? De que el padre o la madre se sientan que están cuestionados, sino se habla más bien de tener un diálogo donde tanto los hijos, sobre todo cuando son adolescentes, pueden empezar a cuestionar ciertas cosas, a preguntar ciertas cosas, y no estar todo el tiempo los chicos con un miedo tremendo de que el padre o la madre se van a molestar porque el chico o la chica,
pregunta tal cosa o dice tal cosa, o no está de acuerdo con alguna de las cosas que los padres están planteando. La próxima, por favor. Las familias, como digo, desde siempre tienen los siguientes roles y funciones. O sea, eso no ha cambiado. Lo que cambia son las formas, ¿no? Satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Alimentación, salud, techo propio, afecto, seguridad, formación, ¿no? O sea, todo ello está implicado en las necesidades básicas que ningún ser humano debería dejar de tener. Ahora, por ejemplo, que ustedes y yo vemos, ustedes seguramente también, el éxodo de las familias ucranianas por la guerra de Putin, ¿no? De Rusia, la invasión de Rusia, ¿no? Ven ese afán, esa necesidad, aún en situaciones tan terribles, de sobre todo las madres, porque los padres, los hombres, se están quedando a defender Ucrania, de abrigar, de nutrir al niño o a la niña, de protegerlos, etcétera, ¿no? Es bien duro, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, las necesidades básicas también tienen que ser satisfechas por gobiernos, los otros gobiernos, como por ejemplo Polonia, ¿no? Etcétera. Pero es muy duro, ¿no? Bueno, otro de los roles es también transmitir la lengua, las creencias, la historia familiar, la historia comunitaria. Acá yo quisiera también detenerme un poco porque los niños adquieren lenguaje, y las niñas, por supuesto, adquieren lenguaje a través de la transmisión de los padres y de las madres o de los cuidadores que están con ellos. A mí me llama mucho la atención cuando a veces he subido a un bus o he estado en un parque o en la calle y el niño o la niña de 3, 4 años o antes incluso pregunta algo al cuidador, pregunta algo a la madre o al padre y no le contestan, ¿no? Es como si el niño viviera en otro círculo y no hay que contestar. Y yo creo que ahí se pierde una gran oportunidad, ¿no? De transmitir al niño lenguaje, conceptos de acuerdo a su edad, pero también la historia familiar. Al niño o a la niña le interesa de dónde viene, cómo fue antes, ¿no? ¿Qué hacían sus abuelos? O si los abuelos existen, que también los abuelos cuenten cómo era la vida antes, cómo ha cambiado, etc. Y en la comunidad que viven también aprender a amar la comunidad donde viven, cómo se fundó la comunidad, etc. O sea, recuerden siempre eso, que los padres, los cuidadores, son los transmisores de una historia para los niños. El otro rol también, otra función, es educar para la vida y para el trabajo. Cuando educamos, por ejemplo, en una sexualidad sana, cuando educamos para el respeto a los demás, cuando educamos para una ética de la sociabilidad, de decir gracias, de reconocer al otro, de controlar las emociones negativas o violentas, estamos educando para la vida y el trabajo. Una persona que trabaja, no en Poderosa, no con ustedes, pero que tuvo una reflexión el otro día conmigo en un webinar, me dijo, yo no aprendí en mi casa a controlar las emociones, porque mis padres, sobre todo mi padre, era muy violento. Y eso se repite muchas veces en mi trabajo. Es decir, no aprendí en el hogar a controlar las emociones, no hice tampoco una autoinspección, ¿no es cierto?, de cuál era mi comportamiento y lo estoy repitiendo en el ámbito laboral. Por eso, una persona de ustedes, Poderosa, en la primera sesión que tuvimos, dijo algo que era muy cierto, que no se puede separar mucho la familia del lugar de trabajo, porque uno repercute en el otro. Si yo he tenido una familia, digamos, que me ha educado en valores de reconocimiento al otro, eso también lo voy a verter, lo voy a poner en práctica en el trabajo.
Y el otro rol y función es el cuidarse entre sus miembros. Es decir, así como se cuida físicamente a un bebé que recién es nacido, ¿no? Y que es un ser indefenso, comparémoslo nosotros con los animalitos, que la mayoría de animalitos se las ve solo al cabo de horas, incluso de nacido, ¿no? No todos, pero la mayoría de animales. El ser humano es un ser que requiere de cuidado, de protección, de tacto, de cuidado físico también, de cercanía física, ¿no? Cuidarse entre sus miembros quiere decir también poner en el hogar reglas claras. O sea, si yo quiero cuidar a los miembros de mi familia, sea yo hombre, o sea la mujer, o sea la persona que estoy encargada de la familia, tengo que dar también algunos signos, ¿no es cierto?, de coherencia. Por ejemplo, en esta casa no se toma alcohol todos los días. Se puede festejar con un uso debido, un uso moderado cuando se es mayor de edad, ¿no? Las borracheras no son parte de este cuidado que yo tengo que dar a mi familia. O sea, ahí estamos hablando nosotros de una cultura de salud. Si yo pienso en cuidarnos entre los miembros, qué tipo de alimentación estoy teniendo, ¿no? No tiene que ser sofisticadísima, sino que tiene que ser una alimentación que me lleve a la salud. ¿Qué tipo de ejercicio también estoy haciendo? ¿Qué tipo de ejercicio mental? ¿Cómo permito yo que los miembros de una familia puedan expresar sus emociones, puedan aprender también a controlar emociones negativas? Eso es cuidarse entre sus miembros. Y estoy hablando del recién nacido y estoy hablando de la persona de la tercera edad, del adulto mayor, que está siendo parte de la familia y que también requiere un cuidado especial. ¿Qué tipo de medicamentos está tomando? ¿Cómo no olvidar que los tome? ¿Qué tipo de entretenimiento está teniendo para que su mente siga activa? ¿De qué manera le transmitimos afecto y no rechazo a una persona que puede tener fallas, que puede tener comportamientos a veces erráticos, ¿no? Entonces, el cuidarse entre los miembros es una función de la familia que es imprescindible si queremos realmente llamarnos familia. La próxima, por favor. La pregunta es, ¿ha irrumpido la pandemia de forma inesperada en la familia? Sí, ¿no es cierto? Pero cada uno de sus miembros ha experimentado las mismas emociones, quizás ha experimentado algunas emociones comunes, como miedo, ¿no es cierto? Las mismas incertidumbres, no. Por ejemplo, quien tiene a cargo el rol de proveedor o proveedora económico de la familia, obviamente en la época de pandemia ha experimentado una incertidumbre, o sea, voy a continuar con mi trabajo, qué tipo de trabajo requiero ahora hacer, más tecnológico, más quizás a distancia, ¿no? De qué manera me van a considerar un tiempo para que yo pueda ayornarme, es decir, para que yo pueda modernizarme en las cosas que ahora necesito y antes no necesitaba. Entonces, cada uno de los miembros experimenta emociones diferentes. El adolescente, por ejemplo, tiene una gran preocupación o ha tenido una gran preocupación de no ver a sus amigos, de no socializar con sus amigos, o si tenía una enamoradita o un enamoradito, ya no lo está viendo, ¿no? Sino a distancia. Bueno, ahora ya estamos felizmente en una etapa diferente, pero me refiero a esta etapa muy dura de la cuarentena y post-cuarentena, que han sido pues casi 2 años, ¿cierto? ¿No? Y que los miembros de la familia han experimentado emociones diferentes. Por lo general, en los estudios se ve que los adolescentes tienen muchos episodios de rabia, de ira, ¿no? De fastidio, ¿no? Y aquí la recomendación siempre a los padres es paciencia, escuchar, no negar las emociones que están teniendo, sino escucharles y solidarizarse con las emociones, pero a la vez buscar eh, algunas cosas que puedan sacarlos un poco de esa emoción negativa
Y ahí yo recomiendo, porque es una pregunta que me hacen muchísimo, que no prohíban los padres los juegos en línea, ¿no? Siempre y cuando, por supuesto, no sean juegos ilegales o prohibidos o demasiado violentos, bueno, pero sí que puedan dar la autorización para que los adolescentes, los chicos puedan tener una hora, un par de horas de juego, ¿no? No pues todo el tiempo, ¿no? El chico, la chica requiere de estructura y esta estructura tienen también que los padres ponerla sin ningún tipo de culpabilidad. Bueno, de tal hora a tal hora vas a hacer tus tareas o quieres consultar tal cosa, eh, tú mismo refuérzate, se le dice al chico. Si terminas esto, entras al juego en línea y puedes hacerlo con tus amigos. O sea, no se puede cortar la comunicación que están experimentando los chicos de otra manera que los adultos y los adultos mayores experimentábamos hace un tiempo, ¿no? Sino que realmente, así como nosotros en este momento estamos, por ejemplo, en un Zoom y estamos a distancia tratando de tener una empatía mutua, los chicos también tienen sus, digamos, estrategias, sus juegos, etcétera, y sus comunicaciones que son indispensables. ¿No? Pero también hemos hablado de los adultos, hemos hablado de los adultos mayores, etcétera, y cada uno ha experimentado situaciones o emociones distintas. Por ejemplo, en los adultos mayores se ha identificado mucho el temor a la muerte. ¿Y por qué? Obviamente porque todas las noticias fueron muy relacionadas a que las personas de mayor edad eran las que han muerto, sobre todo cuando todavía no había la vacunación. ¿No? Pero además porque han tenido pérdidas. Muchos han perdido a personas de más o menos su misma generación. Entonces, ese duelo no termina de un día para otro. Ese duelo se mantiene por un tiempo, pero también hay que ver alternativas al duelo, como el cariño de la familia, el acompañar, el tener de repente un juego de mesa con los adultos mayores, el ver qué música les gusta, etcétera, etcétera. O sea, las emociones que pueden ser de tristeza, que son normales, también se contrarrestan, pero no se contrarrestan solamente con alternativas, sino también con la posibilidad de expresar esas emociones de tristeza, ¿no? Y hablar sobre la pérdida. Bien, la próxima, por favor. Hay pues entonces sentimientos que son comunes, ¿no? El temor, el miedo, el aislamiento, ¿no? El sentirse solo, ¿no? Que no es lo mismo que estar solo, ¿no? A veces las personas elegimos algunos momentos de estar solos, porque nos gusta la privacidad, nos gusta que no, digamos, nos invadan en ciertos momentos que queremos leer o queremos reflexionar, etc. Pero sentirse solo es diferente. Uno puede sentirse solo estando con otras personas. ¿Cuándo qué? Cuando no se promueve la participación de las personas, cuando se les deja a un lado, cuando se habla de prácticamente que no existen esas personas, ¿no? Y eso pasa mucho con los niños y pasa mucho sobre todo con las personas mayores, ¿no? Entonces, el niño pequeño, por ejemplo, no se va a explicar por qué dejó de salir al parque. Ustedes a los 2 años pueden tratar de tener una explicación con él, pero le va a ser muy difícil, ¿no? No estar con los amiguitos. A mí me conmueve y me asombra cómo los niños, por ejemplo, son tan disciplinados para usar. Niños cuando estoy en la calle o voy a un mercado, esto, que los niños protesten y están con las mascarillas mejor puestas que muchos adultos, ¿no? Y es que los niños manejan una cierta disciplina cuando se les pone una estructura y se les explica, ¿no? Pero no les es fácil, no les es fácil cuando son muy pequeños el sentir que no pueden ir al nido, que no pueden ir a la escuela, ¿no? Que hay restricciones, que los padres a veces hablan al sotoboche, ¿no? Y no les dicen las cosas. Entonces, es muy importante hablarles de acuerdo a la edad que tiene cada niño. La próxima, por favor.
Ahora, como decía, el adolescente es el que puede quizás sentirse más reprimido en situación de pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque la adolescencia es una etapa de independización. La adolescencia es una etapa donde el chico o la chica quieren ser autónomos, no lo van a hacer todavía, obviamente, pero quieren ser autónomos. Antes se hablaba de que la adolescencia terminaba a los 16, 17 años, prácticamente cuando se terminaba la escuela secundaria. Pero hoy día no, hoy día se habla de que el adolescente tiene una etapa, por lo general, hasta los 21 años, ¿no? Y a veces más, ¿no? Entonces, la independización que él ansía o que ella ansía no ha sido pues posible, o sea, prácticamente cortado, ¿no? Esa socialización que tenían con los pares, o sea, con los amigos, con las amigas, ¿no? Y que ahora solamente lo están haciendo a través de la pantalla. Estamos volviendo a la normalidad, como yo decía, pero todavía, ¿no? Eso produce cólera, expresiones, conductas de rebeldía. Hay que escucharlos, hay que hacernos partícipe de sus emociones, pero también hay que buscar estructura para ellos, ¿no? Los padres son los encargados, son los cuidadores, las personas que están a cargo de ellos son los encargados de esa estructura. La próxima, por favor. Ahora, cuando hablamos ya de la pareja, hemos hablado de los adolescentes, los niños, y un poco de los adultos mayores que, como digo aquí en esta lámina, temerán más a la cercanía de la muerte. Pero la pareja antes tenía espacios y tiempos individuales, ¿no? O sea, generalmente. Ahora, los mineros, las personas que trabajan en las minas, tienen espacios también propios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están en un régimen donde no están con la familia durante varios días, ¿cierto? Pero me estoy refiriendo en general a las parejas que antes tenían espacios propios y que tuvieron que convivir las 24 horas, o también, como digo yo, en el caso de la minería, no generalizo, pero que tuvieron que separarse por tiempos sumamente largos. ¿Qué son los sentimientos que experimenta una persona cuando se separa de la pareja en un tiempo largo? Temor, le puede estar pasando algo, puede no quererme, puede sacarme la vuelta, él, ella, ¿no? Son cosas que no necesariamente se van a dar. No quiero ponerlo como ejemplo general porque no es así, pero el ser humano en realidad tiene sentimientos de duda, de incertidumbre cuando está pasando por momentos duros, como por ejemplo en la pandemia, ¿no? En tiempos de guerra también, por ejemplo. ¿Se imaginan ustedes en este momento los hombres se quedan en el frente de batalla, las mujeres se van, ¿no? No tienen la certeza de que se van a encontrar, etc. Pero en la pandemia ha sido una especie de guerra también. Una guerra donde un virus nos ataca, ¿no? Y donde no sabemos hasta dónde tiene el potencial este virus y donde tenemos a veces que separarnos de la persona amada, de los hijos. ¿Por qué? Porque hemos tenido que guardar cuarentena. Entonces, hay diferentes situaciones. Yo te conversaba con una amiga que es también profesional y me decía, yo quiero muchísimo a mi esposo, pero sin embargo me era casi imposible vivir las 24 horas con él. Y sin embargo, cuando teníamos trabajos cada uno por su lado, ¿no? Ella tenía algunos viajes por el trabajo, etcétera, era una armonía perfecta. Entonces, la adaptación también a situaciones diferentes tiene que darse. Pero también hay otras personas que dicen, es la primera vez, sobre todo los hombres, es la primera vez que yo he experimentado una enorme alegría de quedarme con mis hijos y jugar con ellos sin apuros, sin tener que regresar al trabajo físicamente hablando, etc. Entonces, no todas las personas reaccionan de la misma manera. Hay un eje común, que es el miedo, que es la incertidumbre, pero hay emociones diferentes.
dependiendo de las personalidades de las cuales estemos refiriendo, a las cuales estemos refiriendo. La próxima, por favor. ¿Qué es lo que parece dar resultados en momentos críticos como los de la pandemia? Vamos a ver algunos consejos, ¿no?, que simplemente son sugerencias, ¿no? Incluir a todos los miembros de familia, o sea, decisiones compartidas, según sea su edad, se está dando un mensaje. Todos somos valiosos, todos podemos aportar a sentirnos mejor. Si yo tengo que tomar una decisión sobre la economía en el hogar o sobre el estudio que va a ser ahora virtual, la decisión que sea, ¿no es cierto? Si comparto esta toma de decisiones con todos los miembros de la familia, que ya tengan pues una edad que, y dependiendo del tema y de la situación, yo creo que va a ser bien importante. A veces niños de 5 o 6 años pueden dar consejos sobre la economía familiar que son impresionantes, ¿no? A veces pueden ser hasta más sensatos que un adulto en el gasto de la casa. Ustedes se sorprenderían si le piden a un chico que diga, a ver, ¿en qué deberíamos gastar menos? Estoy seguro que va a darle algunos consejos. Pero la toma de decisiones compartidas tiene como principal objetivo que todos los miembros de la familia se sientan valiosos y tomados en cuenta. Se refuerza el autocontrol, porque si el adolescente también, por ejemplo, está decidiendo y se le hace partícipe de esa decisión, va a tener cuidado también en ir, digamos, sosteniendo su punto de vista. Se refuerza la inteligencia, porque ayuda a pensar, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, deberíamos ya averiguar sobre el refuerzo de la tercera vacuna, sobre la cuarta que parece que se viene, qué podríamos leer sobre eso, ¿no? La autoestima, me están tomando en cuenta, yo valgo, autoestima, me estimo por eso, ¿no? La autonomía también, o sea, de alguna manera me están preguntando porque mi opinión vale. Y es un protagonismo repartido. No solamente es la madre, o no solamente el padre, o no solamente el abuelo que toma la decisión, sino son todos. Y eso va a repercutir mañana más tarde en el ámbito laboral. Cuando una persona ha sido educada para tener también un protagonismo en su familia, para acostumbrarlo a que tome decisiones pensando en las consecuencias que puede tener esa decisión, esa persona va a estar mucho más preparada. Por eso yo digo siempre que uno de los roles de la familia es prepararlo para la vida y la vida laboral. Esa persona va a estar mejor preparada para poder tomar decisiones en el trabajo, porque ha estado acostumbrada, no ha sido una persona pasiva. La próxima. Bueno, acá se refuerza obviamente la inteligencia, el autocontrol, la autoestima, ¿no?, la autonomía y el protagonismo repartido. Estas son áreas que se pueden reforzar en la familia más allá de la pandemia. ¿Cómo podemos hacer que los miembros tomen en conjunto decisiones? Primero, la percepción del problema, en este caso, la pandemia. ¿Qué alternativas? ¿Qué hacer para que cada miembro se sienta mejor e incluido? Preguntarle, tomarlo en consideración, de repente con los niños hacer un dibujo que sea una respuesta, por ejemplo, para las cuestiones que estamos teniendo como problema, y tomar en cuenta las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias positivas de incluir a todos los miembros en las decisiones? No creo que haya consecuencias negativas en tomar las opiniones, las ideas de los miembros, por el contrario, ¿no? Entonces, tengan ustedes en cuenta la percepción del problema. Puede ser la pandemia o puede ser otro problema, ¿no? La mudanza de la familia, por qué sí, por qué no,
qué cosas va a traer de otros problemas o no. Puede ser cualquier problema familiar que ustedes tengan. Pero hablo de la pandemia porque estamos justamente refiriéndonos a que es un momento muy difícil, ¿no? Alternativas, ¿qué hacer? ¿No? Ustedes cuando trabajan, por lo general, hacen una planificación que empieza con un FODA, ¿no? Con todas las fortalezas, las debilidades, etc. Igual en la familia se puede hacer las alternativas positivas y también los costos negativos que puede tener una decisión y se toma la decisión en familia. Es decir, tomando consecuencias positivas, pero también si las hay que podrían ser costos negativos, también tomándolas en cuenta. Bien, la próxima, por favor. ¿De quiénes generalmente nos olvidamos para preguntarles su opinión? De los adolescentes y los adultos mayores. Es verdad que a veces los adolescentes pueden ser un poco desesperantes. Yo estoy leyendo un libro que se llama Los adolescentes, ¿por qué son tan raros? ¿No? Y es que en realidad los lóbulos frontales que vienen a ser los controles de las emociones, los controles de las conductas, no están todavía totalmente formados. Por eso decimos que la adolescencia dura mucho más de lo que pensábamos, dura hasta los 20, 21 años. Entonces a los adolescentes hay que tenerles paciencia, hay que ponerles estructura, hay que escucharlos, ¿no? Y no decir, bueno, tiro la toalla con este adolescente, ya yo no le digo nada. No, tampoco. Ellos y ellas, los adolescentes, pueden experimentar soledad, así como también los adultos mayores. Y como decía yo hace unos minutos, no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Este chico que ustedes ven en la foto podría estar solo y no sentirse solo. O uno puede aislarse, como yo les manifestaba, y estar experimentando una lectura muy agradable y no sentirse solo, pero sí estar solo, aislarse por propia decisión. Pero el sentirse solo, estando rodeado de personas, ya implica que una persona está triste, puede entrar en depresión, ¿no? Y ¿qué hacemos con eso? Eso requiere un diálogo de las personas que lo rodean o que la rodean. Si esa persona vive lejos y vive aislada, este tipo de comunicación es fundamental. La próxima, por favor. La pandemia en realidad, cuando hablamos de depresión, cuando hablamos de tristeza pues extrema, ¿no? Es un atentado contra la salud mental individual y de la familia, ¿no? Pero le toca a la familia contrarrestar estos efectos, ¿no? Ir respondiendo a los episodios de la vida como la vida se vaya presentando de la mejor manera. Es decir, podemos nosotros tirarnos al suelo y sentir que no se puede más, o tratar de sacar garra y contrarrestar con cariño, con afecto, con empatía, haciendo cosas para otros, etcétera, estos efectos de la pandemia. Bien, la próxima. ¿Cómo, no? Qué difícil es el cómo. Tomando decisiones en conjunto, como mencionaba, expresando las emociones, dando afecto. No solamente estamos ahí para que nos engrían o nos den afecto, no, nosotros podemos dar afecto. Siendo solidarios desde la familia con otros que sufren, está demostrado que la empatía por otro, digamos, el amor por los demás, el hacer cosas por los demás, es el mejor antídoto contra la depresión. ¿No? Descartando los pensamientos negativos, pero para descartar los pensamientos negativos tenemos que también tener alternativas. Lectura, una buena película, una buena conversación, una música que nos levante el ánimo. Conversando con aquellos que buscan soluciones y no que se quejan todo el tiempo. No hay peor cosa que estar con personas que todo el tiempo lo único que hacen es quejarse. A mí, por ejemplo, me encanta estar con personas que buscan soluciones. ¿Por qué? Porque aprendo.
y porque además siento que se suma cuando uno está con personas que son positivas. Sabiendo que si estoy seguro de sí mismo o de sí misma, no me va a afectar el pensamiento o el comportamiento negativo del otro. Hay personas muy autoritarias, hay personas muy negativas, ¿no? Tanto en el trabajo como puede ser también en el ámbito familiar o comunitario, etc. Pero si yo no me dejo tocar por esos pensamientos, si soy consciente de que esos comportamientos negativos no son los míos, son los de la otra persona, efectivamente, entonces va a ser mucho más fácil que yo no me sienta abrumada. Aprende que alguien se comporta con rudeza o hostilidad quien lleva consigo un problema, ¿no? El que se comporta con rudeza, con hostilidad, no tú. La pandemia ha sacado lo peor, pero también ha sacado lo mejor de los que te rodean. Lo que hay que desear es que tu familia esté al lado de la sensatez, de la comprensión, de la tolerancia. Para ello también hay que aprender a respirar. A ver, ustedes que están ahí, oyéndome y viéndome, ¿no? Traten de respirar, de ser conscientes de su respiración cuando sienten que están entrando a un círculo, digamos, negativo. Y enseñen también a sus hijos, a sus adolescentes y a sus niños a respirar, a contar hasta 10. Bien, hasta aquí estamos con la exposición. A través del chat o a través del micro, hacer las preguntas que desee. ¿Algunas preguntas, Ana María, que me puedas trasladar? Sí, en cuanto escriban en el chat, hasta ahorita no se ha manifestado. Quizá también puedan compartir alguna experiencia familiar que se ha suscitado en sus hogares, ¿no? Y de esa manera podamos buscar entender las situaciones, ¿no? A veces el compartir con otras personas nos ayuda a tener más claridad sobre un problema, sobre una circunstancia que se presenta y ayuda a la toma de alguna decisión, alguna medida, ¿no? Entonces, si alguien quiere compartir algo, bienvenido. Me gustaría, por ejemplo, si pudieran opinar la diferencia entre autoridad en la familia y autoritarismo, ¿no? Y cómo eso puede también reflejarse en el trabajo. Es diferente tener una autoridad, un rol de autoridad, a ejercer un autoritarismo. ¿Qué piensan ustedes? Perdón, Carmen. María Cecilia dice, agradecerle por la charla. En mi caso, fue bastante difícil trabajar desde casa con la pequeña. Debe tener una niña pequeña, ¿no? Y las clases virtuales. Obviamente, ha sido toda una adaptación, María Cecilia, ¿no? O sea, imagínate pasar la niña de la escuela o del nido, supongo que de la escuela, a estar en la casa y a que tú tuvieras un rol posiblemente doble y triple, ¿no? Ahora, la pregunta que yo te haría, y no sé si me la puedes responder, es, ¿tenías algún apoyo familiar para poder asumir otros roles y que otras personas también te ayuden en los roles domésticos, por ejemplo? María Cecilia dice que es una niña de 9 años y que ella es muy activa y encerrada. Wow, dice, gracias a Dios he tenido apoyo por sus papás, ¿no? Pero sí fue algo difícil, manifiesta. Claro que sí, claro que sí. Imagínate una niña de 9 años que es preadolescente, ¿no? Buber, y que ha estado acostumbrada seguramente al ejercicio, a correr, a la sociabilidad con sus amigas, sus amigos. Es difícil, ¿no? Pero es difícil también para los padres explicarles toda la situación, ¿no? Ahora, yo he visto, por ejemplo, gente que me decía,
en plena cuarentena yo he pasado de correr pues por el malecón o por la calle, ¿no? Una hora a pasar a hacer ejercicio prácticamente en un cuarto, ¿no? O sea, la adaptación de las personas a las circunstancias es muy, muy importante, ¿no? Y creo que también eso tiene que ver con lo que hablábamos en la primera sesión, que era resiliencia. ¿Cómo le enseñas a tu hija, por ejemplo, esta niña de 9 años, esa resiliencia? ¿Cómo la vas formando en la capacidad de adaptación por una situación inesperada, ¿no? Porque la vida es eso, la vida no es certidumbre, la vida es fundamentalmente incertidumbre, ¿no? Entonces, tu reacción, por ejemplo, María Cecilia, ha sido crucial para que tu hija también pueda ir adaptándose a una nueva situación, ¿no? No te escucho, Ana María. Acá hay otra intervención, Carmen, de la misma María Cecilia, que dice: con respecto a autoritarismo y autoridad, considero que autoridad es como me ve mi hija, es un control importante que la ayuda a guiarse desde mi forma de explicarle las cosas, y autoritarismo lo veo como una imposición. De acuerdo, de acuerdo. Y me encanta que esta persona plantee, ¿su nombre es? María Cecilia, la misma María Cecilia. María Cecilia, me encanta que lo plantees como una explicación a tu hija, ¿no? Es decir, que sientas que tu hija merece que tú le expliques las cosas, y eso me parece muy positivo, ¿no? Y autoritarismo efectivamente es: yo te ordeno que hagas esto y simplemente porque yo te lo ordeno tienes que hacerlo, ¿no? Sin ningún tipo de negociación, sin ningún tipo de explicación. Eso no lleva realmente a seres pensantes. Por lo general, perdón, van a ser seres que también usen el autoritarismo en los lugares de trabajo, ¿no? En sus propias familias, pero en los lugares de trabajo, ¿no? O sea, yo lo ordeno y se acabó, ¿no? Están mermando, tanto en el hogar como en el trabajo, las posibilidades de un aprendizaje, ¿no? De aprendizaje de habilidades para enfrentar la vida. Lourdes nos dice: autoritarismo es una imposición que conlleva a continuar con el mismo patrón. Exacto. Generalmente lo imponen personas muy inseguras, ¿no? Que se aferran a un estilo de hacer las cosas porque así se hizo siempre, ¿no? Y entonces están, digamos, recortando las posibilidades de aprendizaje, tanto en ellos mismos como en las otras personas que rodean, ¿no? A esa persona. Bien, yo creo que si no hay otras preguntas, aquí habría: ¿cómo conciliar una cultura de autoritarismo machismo con familiares? Ahora con más de 70 años, con los hijos y nietos formados en otro modelo forjado, una convivencia social en la escuela, vida y tal. Bueno, yo creo, es una pregunta muy interesante porque todos y todas estamos predestinados al cambio, ¿no? O sea, no es que unos deberíamos cambiar, otros no, no. El mundo cambia, la tecnología cambia, nos da ambientes diferentes y lo que tenemos que hacer es adaptarnos al cambio. Entonces, no se puede conciliar una cultura de autoritarismo, sino lo que hay que cambiar es la cultura de autoritarismo y machismo. O sea, el ser humano que tenga 70, 80, 90, es una persona que, si es inteligente y tiene una actitud de apertura, tiene que cambiar, ¿no? Yo no digo que va a ser igual a lo que piensa un adolescente hoy día o un joven en este momento, pero sí tiene que adaptarse a que no deberíamos vivir en una cultura machista y con autoritarismo, ¿no? Si no, pues, ¿por qué tenemos cientos de feminicidios todos los años? Porque vivimos en una cultura machista, de posesión, de autoritarismo, ¿no?
de que el hombre piensa que es dueño de la mujer o de la familia, ¿no? Ni siquiera en la Edad Media, porque la Edad Media era más patriarcal que machista. La Edad Media era un ambiente donde se protegía a la familia, de alguna manera, ¿no? Pero acá en el Perú vivimos, y en muchos países y Latinoamérica, sobre todo, vivimos en una cultura de autoritarismo y de machismo que hay que cambiarlo. No tenemos por qué, por más edad que tengamos, justificar que porque fuimos educados de esa manera, tenemos nosotros que continuar con ello. Yo les quiero contar también algo personal, porque esta pregunta de Emilio me motiva a ello, ¿no? Mi padre, por ejemplo, no quería que yo estudie en la universidad, ¿no? Porque decía que no, que las mujeres no debían estudiar en la universidad. No, salí del colegio y no, me dijo, ya tú tocas algo de piano, hablas idioma, no. O sea, me condenaba a mí como que me cercenaba una parte de mí misma intelectualmente, ¿no? Y en desarrollo en general. Y yo no le hice caso, yo me rebelé y estudié nada menos que en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, uno puede querer a sus padres, pero no tiene por qué seguir todas las pautas autoritarias que los padres impongan. Pero eso también tiene su costo. Yo tuve que mantenerme, yo tuve que vérmelas para poder estudiar y poder agenciármelas, ¿no? Entonces, no hay que conciliar una cultura machista, sino hay que tratar de cambiarla, ¿no? Hay que Carmen tratar de Lourdes cambiarla. pregunta, ¿cómo cambiar una cultura de autoritarismo? Yo creo que con diálogo, con la interacción entre personas de mayor edad o de edad media, porque no necesariamente la gente adulta mayor tiene que ser autoritaria, obviamente, ¿no? Con gente joven es muy importante. El estar con gente joven, el escuchar. La gente, por ejemplo, que sigue teniendo cátedras en la universidad y a pesar de tener 60 y tantos años, 70 años, es la que más se beneficia también con los cuestionamientos o las preguntas de los jóvenes, ¿no? La lectura también, el cine, porque el cine nos presenta situaciones que la vida real a veces no las vivimos, pero en el cine nos las puede mostrar. ¿Mm? Entonces yo sí creo que el exponerse a leer, a ver películas diferentes, el reunirse con gente que no necesariamente piensa exacto como uno, ¿no? Eso abre la mente, ¿no? Abre la mente. Y eso no quiere decir que tengamos que pensar todos igual, ¿no es cierto? Podemos pensar diferente, pero respetarnos unos a los otros, ¿no? Si un chico, por ejemplo, se porta muy bien en la escuela, es buen estudiante, es respetuoso con sus compañeras y sus compañeros, y tiene el pelo largo o se pone una cola de pelo largo, dejémoslo que se la ponga. O sea, es su modernidad, su manera de sentirse bien, ¿no? ¿Por qué va a tener el pelo rapado que el abuelo quiere que lo tenga así, ¿no? O sea, yo recuerdo hace unos años vinieron los marinos, si no me equivoco, fueron suecos o daneses creo. Y los marinos muchachos jóvenes tenían el pelo largo. Y cuando le preguntaron, escandalizados por supuesto acá en el Perú, le preguntaron al capitán, ¿y cómo los dejan esto? Y él dijo, no queremos que se dejen de sentir jóvenes y que se sientan parte de toda una juventud del país. Lo que sí exigimos es la disciplina en los horarios, en los comportamientos, en el aprendizaje, etc. ¿No? Entonces, a veces nos centramos, Emilio, mucho en las formas, ¿no? Mucho en las formas y no en el fondo de las cosas. No es fácil, ¿no? Contestar una pregunta. Lula González también está preguntando cómo cambiar una cultura de autoritarismo. Bueno, ya estamos hablando pues de lectura, de diálogos, ¿no? De escuchar a otros más jóvenes, de tener amigos también más jóvenes y también más viejos, ¿no? O sea, pero el autoritarismo en realidad es inseguridad.
Es inseguridad. Cuando se habla de un padre autoritario es porque teme perder el control, ¿no?, de los hijos. No quiere dejarlos volar tampoco, solos, ¿no? O sea, piensa que le tienen que informar absolutamente todo. Y también en el trabajo, cuando una persona es tremendamente autoritaria, ¿no?, es porque tiene mucho temor, ¿no? Y tiene a veces temor que lo superen, lo cual es ridículo, porque lo que uno debe buscar es que lo superen a uno. Es rodearse de personas que sepan más o que complementen lo que uno no sabe con lo que uno sabe, ¿no? Entonces el autoritarismo muchas veces se manifiesta como una inseguridad también de la persona en el ámbito laboral, ¿no? Bueno, Carmen, creo que ya no hay más interrogantes de parte de los presentes y podemos dar por concluida la sesión. Ya saben ustedes que el programa Cuenta Conmigo está disponible para que ustedes puedan, mediante el correo electrónico, comunicarse con nosotros para cualquier consulta, cualquier duda que tengan, cualquier orientación que requieran ustedes, sus familiares. Es completamente gratuito y confidencial. Y simplemente también hablar, ¿no? Si ustedes en algún momento se sienten solos, si en algún momento quieren hablar con alguien, es, como dice Ana María, totalmente confidencial, ¿no? Y se puede tener un diálogo, ustedes pueden también escoger con quién después quieren hablar, o sea, no hay ningún problema. Así es. Entonces, creo que podemos ya dar por concluida la sesión. Ustedes saben que tienen la línea 0800 80 208, es la línea Cuenta Conmigo, y pueden también solicitar citas a psicólogospoderosa@cedro.org.pe y nuestros psicólogos con mucho gusto van a poder atenderlos. Y como dice Carmen, conversar si es que así lo necesitan. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos. Gracias, Carmen. Un abrazo grande. Gracias. Gracias por participar en este evento corporativo de Compañía Minera Poderosa S.A. Todas las fotografías y videos registrados durante este evento podrán ser utilizados por Poderosa en piezas impresas, videos y o publicaciones en sitios web y cuentas de redes sociales. Ante cualquier consulta, por favor contáctese con algún miembro de nuestro equipo. Puede ejercer sus derechos de acceso y cancelación mediante la presentación de una solicitud de ejercicio de los derechos al correo electrónico lpdp@poderosa.com.pe o a la central 617-2727 de conformidad con la ley número 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo número 003-2013 JUS. Poderosa no realiza transferencia nacional e internacional de los datos suministrados para los fines previstos. Para estos efectos, esta información corresponde al banco de datos de Compañía Minera Poderosa S.A., domiciliada en Avenida Los Faisanes, Manzana G, lote 16A1, Fundo San Sebastián, Zona 2, Chorrillos, Lima, inscritos en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales con la denominación Terceros, con código RNPDP-PJP número de registro. Los datos personales recolectados por Compañía Minera Poderosa S.A. son obligatorios. La negativa a suministrarlos supondrá la imposibilidad de concretar el fin previsto.